Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga muchísimo, Dios les bendiga en gran manera. Me da un enorme gusto poder saludarles, me da un enorme gusto llegar hasta donde se encuentran todos ustedes a través de este medio. Siempre podemos estar recibiendo de parte de Dios sus favores. Y eso es algo que nos debe llevar a celebrar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque seguros estamos de las bendiciones de Dios. Seguros estamos del obrar permanente de Dios en nuestro favor, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras. Aunque hay obras, aunque hay esfuerzos, sí, pero no lo hacemos con el propósito de que por ese medio la gracia de Dios se derrame en nosotros, sino más bien nuestras obras, nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo, nuestro ánimo, nuestra perseverancia. Todo esto resulta del poderoso evangelio que puede estar en nuestras vidas, obrando de manera permanente y en un propósito divino, el propósito de la salvación, el propósito de la vida eterna, el propósito de recibir siempre los favores de Dios. Hoy ciertamente puede haber en el corazón preocupación. Ciertamente hoy podemos estar angustiados por muchas cosas. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón debe estar este entendimiento. Dios está conmigo. A pesar de todo eso, Dios está conmigo. Dios no me ha prometido ser libre de la aflicción. Me ha prometido estar conmigo en la aflicción. Y por eso aún la aflicción puede convertirse en un tiempo de bendiciones, de crecimiento, de madurez, de firmeza, de perseverancia, en un tiempo de muchos frutos espirituales. Entonces no renunciemos a Dios en medio de las aflicciones. Dios está ahí. Confiemos más en Dios en ese tiempo, buscando su ayuda, buscando siempre su favor. Así que ahora mismo, si estás pasando por aflicciones, cree que Dios está ahí. Y el hecho de creer que Dios está ahí te va a ayudar para enfocarte en el mediador que nos permite disfrutar la presencia de Dios, que de hecho es Cristo el que hace posible la presencia de Dios en nuestras aflicciones. En esta vida nadie escapa de las aflicciones. Mientras estemos vivos, vamos a sufrir aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que yo te invito por eso a que continuemos meditando en el mensaje de la Biblia, a que continuemos orando en el nombre de Cristo, para que recibamos gracia de parte de Dios y podamos estar bien a pesar de los pesares, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones. El apóstol Pablo dijo, me gozo en las afrentas, en las aflicciones, en las persecuciones, en la debilidad. Y todo eso, ¿por qué? Porque ahí vamos a tener siempre la gracia abundante de Dios, el poder maravilloso de Dios en Cristo, para que nuestra vida no sea destruida, para que no se destruya nuestra fe. Miren que la salvación no la perdemos, la vida eterna no la perdemos, la gloria celestial no la perdemos, a pesar de todo lo complejo, porque Dios está ahí precisamente obrando por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Hoy estamos en Filipenses capítulo 3 y hoy nos toca leer el versículo número 3, versículo número 4. Y yo quiero que meditemos en esto. La palabra del Evangelio hoy nos llama
a perseverar en Cristo, a seguir adelante en Cristo. Esto tiene que ver con que nos enfoquemos en Cristo, entendiendo que Él es nuestro Salvador y que solo mediante nuestra fe en Él es como nosotros podemos perseverar, podemos avanzar, podemos llegar hasta la gloria celestial, podemos estar bien cuando nuestra confianza está puesta en Él, porque Él lo ha hecho todo para hacer posible nuestra salvación. Él lo ha hecho todo para hacer posible que siempre estemos bien en medio de todo. Pero también, por otro lado, esto tiene que ver con que al estar enfocados en Jesucristo, nosotros podamos estar indagando más acerca de Cristo, conociendo más acerca de Él, despojándonos de todo aquello que no tiene que ver con el Evangelio. Debemos de manera práctica estar confesando a Jesucristo mediante la Biblia, a través de la oración, y que Dios nos ayude para orar más y siempre estar recordando en la oración que Jesucristo es nuestro mediador. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Eso dice el versículo 4. Ahora, ¿por qué? Miren lo que dice el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué estos versículos hablan así? Porque en el versículo número 1 y número 2, el apóstol Pablo advierte a la iglesia en Filipos que tenga cuidado de los malos obreros, que tenga cuidado de los perros y de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que no haga caso a aquellos que predican otro evangelio. El apóstol Pablo advierte a la iglesia que no haga caso a quienes están diciendo que se necesita algo más aparte de Cristo. Y en este caso es la circuncisión. En el verso número 1, el apóstol habla acerca de que él no se molesta en recordar lo mismo a la iglesia, repetir lo mismo a la iglesia, continuar hablándole de lo mismo a la iglesia. Y esto tiene que ver con el evangelio, con el solo Cristo. Y entonces el apóstol dice: yo no me canso de hablarles lo mismo, y además a ustedes les conviene. Es provechoso que yo les diga las mismas cosas. Es provechoso que yo les mencione lo mismo, o sea, el evangelio. Y luego dice: guárdense de los malos obreros, de los perros y de los mutiladores del cuerpo, diciendo: yo les presento el evangelio, les repito el evangelio porque eso les conviene. Sin embargo, no presten atención a quienes están compartiendo otro mensaje. En nuestro tiempo, hermanos, esto es equivalente a que debemos nosotros, por eso, permanecer en Cristo, enfocados en Él, con ánimo, con perseverancia, yendo hacia adelante, pero en Cristo. Y necesitamos aprender a estudiar la Biblia para conocer verdaderamente a Jesucristo en la Biblia. Y debemos recibir los mensajes que nos hablan acerca del Evangelio, de la obra de Cristo, porque todo, absolutamente todo, tiene que ver con Cristo. Dígame usted cualquier tema de la Biblia que le interese. Bueno, ese tema de la Biblia se enfoca en Cristo. Si usted quiere consuelo, el consuelo es en Cristo. ¿Quiere fortaleza? Cristo es la fortaleza. ¿Quiere paz? Cristo es nuestro príncipe de paz. ¿Quiere gozo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Quiere fortaleza? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Quiere usted fe? Entonces la fe está enfocada en Jesucristo. ¿Quiere usted firmeza? La firmeza es en Cristo. ¿Quiere usted llegar a la gloria celestial? Es por medio de Cristo. Todo es por medio de Él. Entonces, cualquier tema que tomemos de la Biblia, siempre, siempre, siempre nos lleva a Jesucristo. Entonces, Dios está diciendo, necesitan oír el Evangelio siempre. No digan, ya lo sé todo. No digan, eso yo ya lo conozco. Sino que hay que recibirlo siempre, porque eso es necesario, eso es provechoso, eso es conveniente para nosotros. Y de manera personal, todos tenemos que aprender a leer la Biblia, pero también tenemos que ser humildes para recibir los mensajes. Si no, hermanos, pasaremos la vida en este mundo en desdicha. No vamos a estar bien. Ahora, el apóstol menciona por eso de manera categórica, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en la carne. Por eso el apóstol dice, la circuncisión es innecesaria. Porque el que vino a unirnos con Dios es Cristo. Si la circuncisión hubiese sido efectiva para ser unidos a Dios como su pueblo, como sus hijos, entonces, ¿para qué vino Cristo? La circuncisión nos daba un mensaje de nuestra impureza, de nuestro pecado, de la necesidad de poder acercarnos a Dios, pero tomando en cuenta que hay una barrera, que es el pecado, que hay algo que nos separa de Dios, y entonces la circuncisión lo que está haciendo es hacernos entender que necesitamos de alguien, que necesitamos de Cristo, que necesitamos poner nuestra fe en Él. Y el apóstol dice, hay que gloriarnos en Cristo, hay que alegrarnos en Él, no en la carne, porque la carne nada puede lograr. La carne nada puede hacer para salvarnos. Entonces, hermanos, esto es fundamental para nuestra vida. A pesar de nuestro esfuerzo, a pesar de nuestra dedicación, todo eso no es suficiente. Y por eso al principio dijimos que nuestro esfuerzo, nuestra dedicación debe ser siempre confiando en la obra de Cristo, y debemos ser animados e impulsados, pero por ese poderoso evangelio que obra en nosotros. Por eso fundamentalmente, principalmente, absolutamente, necesitamos a Cristo en nuestra vida, creer en Él, recibirlo en nuestra vida, para que el poderoso evangelio nos salve, nos una con Dios, para que el poderoso evangelio nos sane, nos transforme, nos regenere, para que el poderoso evangelio, obrando en nosotros, nos lleve a producir frutos. Pero, hermanos, hay un detalle. Muchas personas se enfocan en sus esfuerzos o en reglas, en normas, en formatos, en métodos. Y muchos terminan frustrados. Incluso muchos pueden llegar a la hipocresía porque de alguna manera saben que no están bien, no se sienten bien, pero tratan de aparentar algo diferente a lo que son, a lo que sienten. No tenemos, hermanos, que aparentar lo que no somos. En realidad, lo que tenemos que hacer es confesar a Jesucristo y reconocer: yo necesito a Cristo en mi vida, yo necesito el Evangelio en mi vida, porque el Evangelio es el que me salva, porque Cristo es el que me salva. Yo necesito a Cristo para ser sostenido ante el pecado, ante la obra de Satanás, ante la adversidad. Yo necesito a Cristo en mi vida para poder ir hacia adelante, para poder perseverar. Yo necesito a Cristo en mi vida para poder llegar a la gloria celestial. Esto es fundamental. Leo de nuevo, hermanos, el versículo 3. Porque nosotros
somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Miren, esta palabra, servir en espíritu a Dios, nos lleva a lo siguiente. No es por un acto físico como la circuncisión, que entonces Dios oirá nuestras alabanzas y nuestras oraciones. No es por el acto de la circuncisión como algo físico que Dios se va a glorificar a través de nosotros, no. Los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente, por el creer en Cristo, por la fe en Jesucristo, de manera espiritual somos unidos con Dios. No necesitamos la circuncisión física, no, sino más bien necesitamos la circuncisión del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Perdón de pecados, justificación, que nuestra culpa sea quitada. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Pensemos en cualquier acto religioso, adoración, oración, y así incluso la predicación, porque alguien puede predicar incluso acerca de la Biblia. Miren, todos esos actos religiosos o el ayuno o cualquier obra que hagamos, todos esos actos religiosos sin Cristo no tienen ningún valor, porque Dios no se glorifica, porque Dios no escucha, ya que Dios necesita que nuestra vida esté centrada en Cristo, porque Él es santo y no puede negarse a sí mismo, no puede dar por inocente al culpable, no puede avalar el pecado. Entonces, todo tiene que ser por medio de Jesucristo. Y Cristo nos circuncida el corazón, la vida, porque en Cristo tenemos el perdón de pecados, porque en Cristo Dios nos quita la culpa. Y entonces somos unidos a Dios en espíritu. Y somos los que en espíritu servimos a Dios, dice el apóstol. Los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, decían, para que Dios se agrade de ustedes, para que Dios les reciba, deben ser circuncidados. Si no son circuncidados, entonces no pueden ser parte del pueblo de Dios. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, todo está hecho para que por medio de la fe seamos hijos de Dios. Por eso en Juan capítulo 1, verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, el pueblo, prefería la circuncisión y confiar en sus obras, en la justicia personal. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es por creer en Cristo. Porque antes estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Éramos lejanos. Pero en Cristo hemos sido acercados. No teníamos nada, pero en Cristo ahora tenemos la gloria celestial. Entonces, hermanos, una persona sin Cristo, aunque esté circuncidada, está muerta espiritualmente y no puede agradar a Dios, no puede glorificar a Dios, no puede exaltar a Dios. Dios no puede ser complacido, aunque haya circuncisión. Por eso el apóstol está diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, porque podemos ser unidos espiritualmente con Dios cuando creemos en Cristo. Y nos gloriamos por esto, hermanos, en Cristo, porque no es la circuncisión, ni ninguna otra obra humana, ni ninguna otra cosa religiosa la que verdaderamente nos une con Dios, la que verdaderamente nos puede llevar a la salvación. Entonces, nuestro gloriar debe ser en Cristo. En Cristo debemos gloriarnos, ahí debemos alegrarnos, ahí debemos poner nuestra esperanza, no en la carne, no en ningún esfuerzo. Pero como hemos dicho, hermanos, claro que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos en esfuerzo, en perseverancia, en constancia y conscientes de que debemos estar activos, todo eso
lo hacemos movidos por el Evangelio. Por eso, como queremos ser más esforzados, como queremos manifestar más obras en nuestras vidas, como queremos estar más animados, como debemos estar más afirmados y ser más perseverantes, entonces por eso es que debemos anhelar el Evangelio en nosotros, porque todo esto debe ser impulsado por el Evangelio. Todo esto debe ser producido en nosotros por medio de Jesucristo. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cómo Dios obra en nosotros produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad, Dios obra a través del Evangelio. Por eso, a medida que recibimos el Evangelio, a medida que tenemos la palabra de verdad, a medida que conocemos más a Cristo, nos aferramos a Él, lo experimentamos en nuestra vida, lo disfrutamos, entonces se produce el querer como el hacer, y por eso vienen las obras, viene el esfuerzo, la firmeza, la perseverancia, la constancia, los frutos, la madurez, la santidad, la regeneración, la transformación, y vamos camino a la gloria, porque eso lo produce el Evangelio en nosotros. Así que no nos gloriemos en la carne, no pongamos nuestra confianza en la carne. Contundentemente el texto dice, no teniendo confianza en la carne. Esto significa, no confíes en ti mismo, no confíes en tu esfuerzo, no confíes en tus virtudes, no confíes en tu capacidad, no confíes en tu propia santidad, no confíes en tu propia justicia. Confía en Cristo, gloríate en Cristo, porque Cristo en la cruz dijo, consumado es. Todo fue hecho para que tengamos la salvación. Y no solamente la salvación, sino la perseverancia. Por eso tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que marchar, tenemos que continuar. Tenemos que proseguir en Cristo Jesús. Versículo número 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El apóstol Pablo dice que él en su esfuerzo, él en su persona es una eminencia, porque tiene mucho conocimiento de la ley, un hombre celoso de la religión, esforzado en su religión, de una descendencia muy importante. Pero a eso ha renunciado, porque eso no lo salva, porque eso no lo hace un hijo de Dios, eso no lo hace perseverante, eso no le da la gloria celestial, eso no le da fortaleza, eso no le da gozo, eso no le da paz, eso no es bendición para su vida. Y así lo expresa en el verso 5, hermanos. Circuncidado al 8º día. Él fue circuncidado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, un hombre muy esforzado en sus propias obras, celoso porque perseguía a los cristianos que no miraban la circuncisión, no miraban la ley para guardarla, porque ellos estaban confiando en la obra de Cristo. Y como fariseo entonces ardía en celo diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estén negando esta verdad? Y perseguía a la iglesia. Pero los hermanos estaban enfocados en Cristo, porque ellos llegaron al entendimiento. Cristo es suficiente, la muerte de Cristo es suficiente, la obra de Cristo es la que nos salva y no la ley. Por eso el apóstol dice, bueno, si alguien tiene que gloriarse en la carne, ese sería yo. Y si alguien es mejor en la carne, ese sería yo. Y aún siendo mejor en la carne, no confío en la carne, sino confío en Cristo. No me glorío en lo que yo soy, en lo que logré, en lo que hizo. Es más, el apóstol Pablo se avergonzó de eso, puso todo eso en la basura, porque eso no le servía para su fe. Al contrario, eso le estorbaba. Versículo 7
hasta el versículo 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquellas cosas que para él eran importantes y que de alguna manera le daban estatus, eso lo deja, lo desprecia. Aquello que le hacía ver como importante, ahora eso ya no es tan importante en su vida. En el versículo 7, vuelvo a leer, pero en la traducción lenguaje actual. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. ¿Se dan cuenta? Él no había entendido la obra de Cristo. Por eso pensaba en su propia obra. No había entendido el propósito de la muerte de Cristo, sino que estaba enfocado en sus acciones ante la ley. Estaba enfocado en su esfuerzo. Estaba enfocado en lo que él pudiera lograr y merecer. Pero ahora él dice que eso no es así. Vean, hermanos, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Dice, antes para mí valía mucho lo que hacía la carne, pero ahora ya no vale eso, porque he entendido que Cristo lo hizo todo ya por mí. Y ahora hay que confiar en Cristo, hay que creer en Cristo, hay que permanecer en Cristo, hay que recibir a Cristo, hay que conocer más a Cristo, porque ahí está todo lo que necesitamos. Y leo, hermanos, leo entonces también lo que dice el versículo número 8, que es relevante también para entender más y más nuestra vida en Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dice, yo prosigo hacia adelante en Cristo. Y lo que procuro es conocer más a Cristo. Entonces, me enfoco en conocer más a Cristo, y aquellas cosas que para mí eran ganancia, las tengo como pérdida. Aquello que para mí era algo valioso, ahora no me interesa, ahora no me importa. No me enfoco en los métodos, en las formas, en mis obras, sino que me enfoco en conocer más a Cristo. Y entonces llega incluso a esta conclusión: lo tengo por basura, refiriéndose a todo aquello que antes tenía como estima y como valioso. El hecho de que era un israelita de la tribu de Benjamín, un fariseo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, muy esforzado. Dice, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Está diciendo, me enfoco en Cristo. Para mí lo más valioso no son mis obras, no es mi religiosidad. Lo más valioso es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por mí. Él lo hizo todo por mí. Antes no había entendido, dice el texto, lo que Cristo hizo por mí, pero ahora lo entiendo. Él hizo todo en la cruz por mí, por lo tanto, no debo confiar en las obras de la ley, no debo confiar en mi carne, en mi esfuerzo, debo confiar en la obra de Cristo, porque es única y suficiente para mi salvación. Así que, hermanos, sigamos adelante en Cristo, enfocados en Cristo. Todo legalismo, toda religiosidad, todo mensaje que nos desenfoca de Cristo hay que desecharlo. Siempre que estemos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crecerá nuestra fe. Nos enfocaremos más en Cristo y es como vamos a experimentar más y más las bendiciones del Padre Celestial, y es como vamos a experimentar más la obra perfecta y poderosa del Espíritu Santo.
cuanto más nos enfoquemos en Cristo, porque lo conocemos más, porque crece nuestra fe, más seremos bendecidos por el Padre Celestial y más tendremos el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el que hace posible todo esto es Jesucristo. Yo no sé cómo esté su vida hoy, no sé si está triste, se siente fracasada, fracasado, derrotado, no sé si hay frustración en su vida, yo no sé si hay desánimo porque usted estaba pensando, no puedo más, no aguanto más, siento que no puedo ser un creyente fiel, siento que el pecado me domina, siento que no puedo más contra Satanás, siento que tengo miedo a la muerte. A lo mejor está pasando por un tiempo en el que usted estaba dependiendo de usted mismo. Yo le digo algo, ya no dependa de usted. Aprenda a recibir el Evangelio. La palabra de que Cristo murió por su pecado conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conozca por qué Cristo se humanó, porque Él murió en la cruz del Calvario y aférrese a eso porque Él dijo consumado es. Él vino a morir para salvarle. Crea en eso, aférrese a eso, reciba la palabra, reciba el mensaje de la Biblia y su vida va a rebosar del Evangelio y habrá poder para ser esforzado, para hacer las obras del Evangelio, para glorificar a Dios y perseverar en Cristo hacia adelante. Así que toma esta palabra hoy y levántate. Toma esta palabra hoy y anímate. Toma esta palabra hoy, créela, confía, anímate para perseverar. Pon tu fe en Jesucristo, afírmate en Jesucristo hoy, disfruta a Cristo hoy y comprométete a confesarlo todos los días al recibir la palabra, al escudriñar la palabra, al tomar el mensaje de la Biblia y aferrarte a ese mensaje. Así tu vida va a ser muy bendecida en Cristo. Yo te invito entonces para que ya no te sigas enfocando en eso que te dicen que si no le echas ganas, te vas a ir al infierno. Mire, aunque uno le eche ganas, uno sin Cristo no puede. Se necesita el Evangelio en nosotros. Muchas veces los mensajes son, haz esto, no hagas esto, haz aquello, no hagas lo otro. Y así son los mensajes, muchas veces. Y no es una explicación de lo que Cristo ya hizo. Muchos mensajes son enfocados en lo que yo tengo que hacer, en lo que tengo que hacer para ganar la salvación. Esos mensajes no sirven. Los mensajes del Evangelio tratan de lo que Cristo ya hizo para salvarnos. Y ese mensaje que trata de lo que Cristo ya hizo para salvarnos, cuando lo oímos, produce fe en nosotros y nos aferramos a Cristo para ser salvos. Y claro que tenemos que hacer cosas y no hacer cosas, por supuesto. Pero eso será el resultado del Evangelio en nuestras vidas, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, precisamente con el Evangelio. Padre, gracias por cada persona, por cada oyente. Este tiempo no ha sido en vano, ha sido un tiempo de tu palabra, ha sido un tiempo del Evangelio, ha sido un tiempo con el Evangelio. Dios amado, yo confío en la palabra que hemos leído y explicado. Es la palabra del Evangelio. Encarecidamente te ruego, te suplico, Señor, que toques cada corazón, que toques cada vida. Que esto no sea en vano, Señor. Que cada corazón, cada vida sea tocada hoy. Cada corazón sea tocado. Donde no hay fe, produce fe con esta palabra, oh Dios. Donde se necesita la fe para creer en Jesucristo, que pongas fe en ese corazón, en esa vida. Y que esta mujer, este hombre pueda decir, yo creo en Cristo, que lo hizo todo en la cruz. Yo creo en Él como mi único y suficiente Salvador. Lo recibo en mi vida. Señor, pon esa fe y que este entendimiento, Señor, se centre en el ser de las personas, para que ahí produzcas el querer como el hacer. Padre, para que las personas hoy confiesen a Jesucristo como Salvador. Pero aquí también está tu pueblo que todos los días lucha, Señor.
Todos los días se enfrenta lo malo, pero también, Señor, tu pueblo necesita claridad en el mensaje, una palabra clara que toque el corazón, que toque la vida. Ayuda a entender a cada persona esta palabra, para que ahora, Señor, estén enfocados en la obra de Cristo, porque la salvación se trata de la muerte de Cristo, de la obra de Cristo, porque para eso vino Cristo, pues nosotros no podíamos salvarnos. Y la perseverancia y el seguir hacia adelante se trata también de Cristo, porque en Él somos perseverantes, Señor, en victoria. Yo te ruego, Señor, que toques cada corazón desanimado, cada vida confundida. Obra milagrosamente con esta palabra. Yo siento, Padre, en mi ser, yo siento en mi vida que hoy estás tocando con la palabra corazones que están desanimados, corazones que estaban confundidos y a punto de claudicar, Señor. Y hoy levantas también, Padre, a aquellos que estaban tirados porque no entendían el Evangelio. Señor, anima a tu pueblo, anima a tus hijos a seguir hacia adelante en Cristo. Trae sanidad a sus cuerpos, provisión a sus vidas, a sus familias. Señor, tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Padecemos muchas necesidades en este tiempo, Señor. Tú sabes nuestro interior, conoces nuestro cuerpo, conoces nuestra situación personal y también, Señor, conoces cada familia aquí representada. Yo te ruego, Señor, que obres en cada persona y en cada familia según sean las necesidades. Ten piedad de nosotros, ten compasión de nosotros, apiádate de nosotros por medio de Cristo. Dios, abre los cielos y bendícenos y derrama tus promesas que son abundantes para que estemos bien en todo momento, en todo tiempo. Señor, ampara a tus hijos, guarda a tus hijos, ayuda a todos en sus problemas, en sus necesidades, en sus enfermedades. Oramos, Señor, por la salvación de los miembros de nuestra familia, los que no son salvos aún en nuestra familia, que conozcan el mensaje del Evangelio para salvación. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a todos mis hermanos, Señor, ahí donde están, y bendice a sus familias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les amo mucho en Cristo. Me dio mucho gusto conectarme hoy. Orar por ustedes es algo que me agrada hacer y me alegro de poder orar por ustedes en este momento. Yo les pido, hermanos, que sigamos orando unos por otros y sigamos recibiendo la palabra. Que Dios me los bendiga muchísimo. Saludos a todos, donde quiera que estén, y revisen todos los mensajes que publicamos constantemente. Nos vemos hasta la próxima.